¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre la vida después de la muerte fuera solo una versión parcial de la verdad? Si descubrieras que una enseñanza crucial, una idea que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la existencia, fue deliberadamente eliminada de la Biblia. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a la misma pregunta. ¿Qué sucede cuando morimos? En diversas civilizaciones antiguas, la respuesta era clara. El alma no desaparece, sino que renace una y otra vez, aprendiendo, evolucionando y purificándose en cada nueva vida. Esta creencia en la reencarnación no solo está presente en el hinduismo y el budismo, sino también en el misticismo egipcio, en la filosofía griega y sorprendentemente en algunos textos del judaísmo. Pero lo más impactante es que también pudo haber sido parte del cristianismo primitivo. Fragmentos de escrituras antiguas, textos apócrifos y ciertos pasajes de la Biblia sugieren que la idea de la reencarnación no era ajena a los primeros seguidores de Jesús. Entonces, ¿por qué esta enseñanza fue eliminada? ¿Quién decidió que la humanidad no debía conocer este conocimiento? Y, lo más importante, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la vida y la muerte si esta verdad fuera restaurada? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar para siempre tu manera de ver el mundo. La creencia en la reencarnación es una de las más antiguas de la humanidad. En Egipto se enseñaba que el alma debía pasar por múltiples vidas para alcanzar la perfección y reunirse con los dioses. En la antigua Grecia, Pitágoras y Platón hablaron sobre la transmigración de las almas, una doctrina según la cual cada ser humano renace para expiar sus errores y aprender lecciones espirituales. En el hinduismo y el budismo, la reencarnación es la base de la evolución del alma. Según estas creencias, nuestras acciones en una vida determinan nuestra próxima existencia, en un proceso conocido como karma. Pero lo que muchas personas desconocen es que dentro del judaísmo también existen referencias a la reencarnación. En la Cábala, por ejemplo, encontramos el concepto de Gilgul Neshamot, que describe cómo las almas pueden regresar a la tierra en diferentes cuerpos para completar su corrección espiritual. Si esta creencia era tan universal, ¿cómo es posible que haya desaparecido del cristianismo moderno? Para responder a esta pregunta, debemos analizar los textos sagrados más antiguos. A pesar de que la doctrina de la reencarnación no es parte del cristianismo actual, algunos pasajes de la Biblia han hecho que muchos estudiosos cuestionen si alguna vez formó parte de su enseñanza original. Uno de los versículos más reveladores se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 2, donde los discípulos de Jesús le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Este pasaje es impactante porque implica que los discípulos consideraban la posibilidad de que el hombre hubiera cometido un pecado antes de nacer. Pero, ¿cómo podía haber pecado alguien antes de su nacimiento, a menos que ya hubiera vivido antes? Otro fragmento interesante se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículo 14, donde Jesús dice sobre Juan el Bautista: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió siglos antes de Juan el Bautista. ¿Cómo podía Jesús afirmar que Juan era Elías? Algunos argumentan que esto es solo una metáfora, pero otros creen que podría ser una referencia directa a la reencarnación. Si estos pasajes parecen sugerir que la idea de la reencarnación existía en el cristianismo primitivo, ¿qué pasó con ella? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo y observar cómo el cristianismo pasó de ser una fe naciente a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. En sus primeros siglos, el cristianismo era un movimiento diverso con múltiples interpretaciones sobre la naturaleza del alma y su destino después de la muerte. Uno de los grupos más influyentes fueron los gnósticos, quienes creían que el alma pasaba por múltiples vidas hasta alcanzar la iluminación. Muchos de estos textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en el siglo XX, contienen referencias a la reencarnación y a la evolución espiritual a través de diferentes encarnaciones. Sin embargo, a medida que el cristianismo crecía, también se enfrentaba a la necesidad de establecer una doctrina clara y uniforme. Cuando
Cuando el emperador Constantino el Grande adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la Iglesia adquirió un enorme poder político y religioso. Pero con ese poder también surgió la necesidad de eliminar cualquier enseñanza que pudiera desafiar su autoridad. Y fue en este contexto que se tomaron decisiones cruciales sobre qué doctrinas serían aceptadas y cuáles serían erradicadas para siempre. En el siglo VI, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, la Iglesia condenó oficialmente la enseñanza de la preexistencia del alma. Uno de los teólogos más influyentes de la época, Orígenes de Alejandría, había enseñado que el alma existía antes del nacimiento y que pasaba por múltiples encarnaciones en su camino hacia Dios. Pero la Iglesia rechazó estas ideas y las declaró heréticas. ¿Por qué? La respuesta es inquietante. Si las personas creían en la reencarnación, ya no necesitarían temer un juicio final irrevocable. Si sabían que tenían múltiples vidas para evolucionar espiritualmente, ¿seguirían sometiéndose a la autoridad de la Iglesia para alcanzar la salvación? El concepto de una única vida y un destino eterno en el cielo o el infierno generaba miedo. Y el miedo es una de las herramientas de control más poderosas. Al imponer la idea de que cada alma solo tenía una oportunidad para salvarse, la Iglesia consolidó su poder sobre la fe y la moralidad de las personas. Pero la historia no terminó ahí. A pesar de los esfuerzos por suprimir esta enseñanza, la reencarnación nunca desapareció por completo. A pesar de los intentos de la Iglesia por erradicar la idea de la reencarnación, esta enseñanza nunca desapareció por completo. Durante siglos, grupos esotéricos y tradiciones místicas han preservado en secreto el conocimiento de la transmigración del alma. La cábala judía, por ejemplo, ha seguido enseñando el concepto de Gilgul Neshamot, la idea de que las almas reencarnan en diferentes cuerpos hasta alcanzar su perfección espiritual. En la Edad Media, ciertos grupos cristianos considerados herejes también creían en la reencarnación. Los cátaros, un movimiento espiritual que floreció en el sur de Francia, sostenían que las almas humanas estaban atrapadas en un ciclo de vidas y muertes hasta que lograban su liberación final. Pero la Iglesia no podía permitir que estas ideas sobrevivieran. Los cátaros fueron perseguidos y masacrados en la Cruzada Albigense, uno de los episodios más sangrientos de la historia medieval. ¿Por qué? Porque su doctrina desafiaba la estructura de poder establecida por la Iglesia. Si la reencarnación era real, significaba que la salvación no dependía de los sacramentos ni del perdón de la Iglesia, sino del crecimiento espiritual individual a lo largo de múltiples vidas. Y eso era algo que las instituciones religiosas no podían permitir. Con el tiempo, la idea de la reencarnación resurgió con fuerza en Occidente. En el siglo XIX, con el auge del espiritismo, comenzaron a circular relatos de personas que afirmaban recordar vidas pasadas. Uno de los pensadores más influyentes de esta época fue Allan Kardec, quien desarrolló la doctrina espiritista basada en la comunicación con entidades del más allá. Según los espíritus con los que supuestamente se contactó Kardec, la reencarnación es un proceso natural del alma y una oportunidad de aprendizaje y redención. Pero fue en el siglo XX cuando comenzaron a surgir pruebas sorprendentes que hicieron que incluso los científicos más escépticos comenzaran a cuestionar si la reencarnación era solo un mito o si había algo más. Y es aquí donde entramos en un terreno que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Si la reencarnación fuera real, ¿cómo podríamos probarlo? Un psiquiatra llamado Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, se hizo esa misma pregunta. Y durante más de 40 años, viajó por el mundo recopilando miles de casos de niños que recordaban vidas pasadas. Estos niños podían describir con precisión detalles sobre su supuesta vida anterior, como nombres, ubicaciones e incluso circunstancias de su muerte. Uno de los casos más impactantes fue el de un niño en la India que, a los pocos años de edad, comenzó a hablar de su otra familia. Describió con detalle la casa donde supuestamente había vivido, el nombre de sus padres y hasta la forma en que había muerto. Cuando los investigadores llevaron al niño al lugar que él describía, todo coincidía. Incluso identificó a su esposa y a su hijo de su vida anterior. Pero eso no es lo más sorprendente.
En muchos casos, estos niños nacían con marcas de nacimiento o cicatrices que coincidían con las heridas fatales de sus vidas anteriores. Si esto es una simple coincidencia, ¿cómo es posible que se repita en cientos de casos documentados? Otro caso que desconcertó a los investigadores fue el de James Leininger, un niño estadounidense que, desde muy pequeño, comenzó a tener pesadillas aterradoras sobre aviones en llamas. Con el tiempo empezó a dar detalles sorprendentes sobre una vida pasada como piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial. Describió con precisión el tipo de avión que pilotaba, el portaaviones desde el que despegaba y hasta el nombre de sus compañeros de escuadrón. Su familia, inicialmente escéptica, investigó sus relatos y descubrió que todo coincidía con la historia real de un piloto que murió en combate en el Pacífico. ¿Cómo podía un niño de tan solo 3 años conocer estos detalles? ¿De dónde venía este conocimiento? Este caso, junto con cientos de otros documentados, ha llevado a muchos científicos a reconsiderar la posibilidad de que la conciencia sobreviva a la muerte y renazca en otro cuerpo. Si la reencarnación es real, nuestra concepción de la vida y la muerte cambia por completo. Significa que no somos seres efímeros, atrapados en un destino. Pero esto nos deja con una última y crucial pregunta. Si la reencarnación fue eliminada del cristianismo, ¿qué más nos han ocultado? Si la reencarnación es real, significa que cada vida es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Pero también significa que nuestras acciones no se borran con la muerte. Todo lo que hacemos, cada decisión, cada error, cada acto de amor o egoísmo, tiene consecuencias que trascienden una sola existencia. Este concepto es similar a la ley del karma, que no es un castigo, como muchos creen, sino un reflejo de nuestras elecciones a lo largo del tiempo. En cada nueva encarnación enfrentamos desafíos que nos ayudan a corregir errores pasados y avanzar en nuestro camino espiritual. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si la reencarnación es parte de un plan divino de aprendizaje, ¿por qué fue ocultada? ¿Por qué una enseñanza que empodera al ser humano y le da control sobre su propio destino fue eliminada de la doctrina cristiana? La respuesta puede estar en una de las mayores estrategias de control utilizadas a lo largo de la historia: el miedo. Imagina 2 escenarios. En el primero, crees en la reencarnación. Sabes que cada vida es una nueva oportunidad para mejorar, corregir errores y evolucionar espiritualmente. No existe un castigo eterno, sino un proceso continuo de aprendizaje. En el segundo escenario, te dicen que solo tienes una vida, que al morir serás juzgado de manera definitiva y enviada tu alma a un destino eterno, cielo o infierno, sin posibilidad de redención. ¿Cuál de estos escenarios genera más miedo? ¿Cuál de ellos haría que las personas dependieran más de una autoridad religiosa para obtener la salvación? La respuesta es evidente. Si las personas supieran que tienen múltiples oportunidades para crecer y corregir sus errores, ¿se someterían con tanta facilidad a reglas impuestas por una institución? ¿Buscarían desesperadamente la absolución de sus pecados en manos de líderes religiosos? Al eliminar la reencarnación, la Iglesia impuso un sistema basado en el miedo, un sistema donde la única salvación dependía de sus enseñanzas y sacramentos. Pero hay algo más profundo aún. La reencarnación no solo nos dice que tenemos múltiples vidas, nos dice que somos responsables de nuestro destino, y esto cambia por completo la forma en que entendemos el propósito de nuestra existencia. Si la reencarnación es real, nuestras habilidades y desafíos no son fruto del azar. Piensa en los niños prodigio. ¿Cómo es posible que algunos niños de 3 o 4 años toquen el piano con la maestría de un virtuoso? ¿Cómo pueden algunos aprender nuevos idiomas con facilidad, mientras que otros luchan toda su vida con ellos? Si la inteligencia y el talento fueran solo producto de la genética, todos deberíamos tener habilidades similares. Pero no es así. Según la reencarnación, estos dones son el resultado de vidas pasadas. Son aprendizajes que el alma trae consigo a cada nueva existencia. Lo mismo ocurre con los miedos y traumas inexplicables. ¿Por qué algunas personas tienen fobias irracionales sin haber tenido experiencias traumáticas en su vida actual? ¿Por qué alguien teme al agua sin haber sufrido un accidente? ¿Por qué otros tienen miedo extremo a los incendios sin haber estado nunca en uno? Algunos investigadores sugieren que estos miedos
pueden ser recuerdos residuales de vidas pasadas, traumas no resueltos que se manifiestan en una nueva encarnación. Si esto es cierto, entonces cada persona es un reflejo de las decisiones que ha tomado en múltiples vidas. Pero si esta información se ha ocultado durante siglos, ¿qué más nos han estado ocultando? En los últimos siglos se han descubierto documentos antiguos que revelan una versión diferente del cristianismo primitivo. Uno de los hallazgos más importantes fue la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos descubiertos en Egipto en el siglo XX. Estos textos, que estuvieron ocultos por casi 2000 años, contienen enseñanzas que desafían la visión tradicional del cristianismo. En ellos encontramos referencias a la evolución del alma, a la preexistencia del espíritu y a un proceso de aprendizaje a través de múltiples encarnaciones. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta enseñanzas de Jesús que enfatizan el autoconocimiento y el crecimiento espiritual individual, en lugar de la dependencia de una iglesia institucionalizada. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si estas enseñanzas fueron eliminadas de la Biblia, ¿qué otras verdades han sido ocultadas?